juntos 5 versículos de la Biblia. ¿Cuántos? 5, ¿eh? ¿Qué os parece? Poco, mucho. Me decían, todas estas preguntas vas a responder esta tarde. Lo vamos a hacer con 5 versículos de la Biblia. Pero antes vamos a explicar un poco antecedentes de lo que vamos a hablar. Vosotros sabéis que en este mundo está desatándose un conflicto muy importante entre Cristo y Satanás, ¿sí? Un conflicto que surgió ¿dónde? En el cielo y pasó aquí a la tierra, ¿sí? Nosotros, en el mundo que vivimos, pues hay un conflicto un poco superficial, un conflicto pues que se desata entre las personas, ¿verdad? Porque el conflicto entre Cristo y Satanás finalmente se expresa en el mundo, las personas, entre nosotros, ¿sí? Se manifiesta en ti, se manifiesta en mí y se da sobre todo aquí en nuestra mente y como consecuencia de nuestra mente, pues se desarrolla en actos, ¿vale? Por eso la pregunta aquí sería, ¿quién tiene control de mi mente hoy? Esa es la pregunta, porque no hay neutralidad. O el control de la mente la tiene el Señor o el control de mi mente lo tiene el diablo. Y las consecuencias serán completamente diferentes. Entonces aquí hay un conflicto muy importante que se da pues en el mundo, pero el conflicto, es decir, los dos movimientos que se están dando, que son antagónicos entre sí y que se van a ir desatando ya en este tiempo, pues son dos, ¿vale? Dos. Uno lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 16, vamos con el primer versículo, podéis apuntarlo ahí para que luego lo podáis estudiar en casa. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Aquí es donde está el primer movimiento, es decir, la primera potencia que hay en este mundo que lucha, ¿vale? 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Más adelante llamará que esta batalla es la batalla del Armagedón, que hablaremos después de esto, ¿sí? Este es un ejército, es un movimiento real, físico, no solamente espiritual, sino que eso se da en este mundo. Es un movimiento, es un grupo grande donde está guiado ¿por quién? Guiado por el dragón. ¿El dragón quién es? ¿Quién es el dragón? Dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién es el dragón? Es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, es decir, aquella serpiente que engañó, ¿verdad?, a Eva y a Adán, que se dejó engañar, ¿sí? Ese es el dragón, el que está detrás. Este es uno. Y el otro movimiento, el otro grupo que confronta, ¿sí?, es el que se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Apocalipsis 14, del 6 al 12. No lo vamos a leer entero, vosotros lo conocéis. Pero dice que entonces vi a otro ángel que volaba en el cielo con el evangelio eterno, que predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, a ese evangelio que viene de parte de Dios, que nosotros conocemos como el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? El mensaje de los 3 ángeles. Entonces, estos dos movimientos, estos dos grupos están enfrentados entre sí. Y son 2 movimientos, 2 grupos que van cogiendo fuerza, ¿hasta qué? Hasta la gran batalla, ¿sí?, del gran día del Dios Todopoderoso. Esos son los 2 grupos. Y ahora mismo, pues, la batalla se está dando para ver quién pertenece a uno, quién pertenece a otro. Pero esos somos 2, no hay 3, no hay 4, son 2. Uno tiene que ver con una alineación de los 3 poderes, una falsa divinidad representando, ¿verdad?, pues el cristianismo, porque los 2 surgen dentro del cristianismo, los 2 surgen como un modelo de Cristo. Eso no nos olvidemos, porque el anticristo no significa
estar en contra de Cristo, significa estar ocupando el lugar de Cristo. Y por otro lado tenemos a otro grupo que lleva el Evangelio eterno con el mensaje de los 3 ángeles, que se centra sobre todo en qué mensaje. ¿Qué mensaje es el de los 3 ángeles? El mensaje tiene que ver con adorar a Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos, porque es la máxima expresión del amor de Dios. Ahí están esos 2 grupos. Entonces, más allá de que nosotros pues tengamos las cosas que ocurren día a día, realmente lo importante aquí es que esos 2 movimientos tienen que llegar a su fin, porque las grandes guerras, para que terminen, tienen que terminar con una gran batalla, Y Apocalipsis capítulo 7:1 nos está diciendo que ahora mismo nuestra vida aquí en este planeta, todas las condiciones que nosotros tenemos de vida, quizás pues ese bienestar social, esa comodidad, sobre todo en algunos países, lo tenemos porque Dios tiene puesto su mano en este mundo. O sea, Dios frena los vientos de Apocalipsis 7:1 como diciendo, espérate, sí, espérate. Pero la maldad del hombre que está llegando ya al límite, Dios simplemente lo que va a hacer es aflojar porque Satanás Dios lo tiene controlado, ¿sabes? La hermana White dice en el conflicto de los siglos que Satanás, si tuviera el control, Dios lo dejara, pues ahí tenéis la historia del libro de Job. Entonces, Satanás, si no fuera controlado por Dios, nos despedazaría a todos. Satanás está controlado por Dios. Entonces, Dios, a medida que vaya retirando, ¿sí?, la permisividad al diablo, él va a empezar a operar. Y cuando él opera, él va a hacer todo lo posible. Y en este mundo habrá un montón de cosas, de situaciones que se estén dando. Entonces, la primera pregunta es, oye, ¿por qué esta guerra es diferente? Y la segunda pregunta es, ¿deberíamos de preocuparnos? Y la tercera pregunta, que van unidas en una, sería, no miréis aquí todavía, ahí no hemos llegado todavía, estamos en las antecedentes, ¿vale? La pregunta sería, si siempre han ocurrido guerras y problemas y catástrofes, ¿por qué ahora es diferente? ¿Sí? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Deberíamos de preocuparnos? Bueno, la preocupación de la salvación, más que preocuparnos, deberíamos de ocuparnos, ¿no? Porque la preocupación no sirve para nada. Lo que sirve es la ocupación, ¿sí? De nada sirve que estés preocupado si no te ocupas. Entonces, ¿qué es? Más que nosotros meternos en una secuencia de acontecimientos que viene ahora, que viene después, que nosotros tengamos algo claro de lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora podemos verlo simplemente en los antecedentes que van a dar lugar a la gran batalla del tiempo del fin, del final de los tiempos. La gran batalla que se tiene que dar de ese gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Los eventos finales, los acontecimientos. Entonces, nosotros queremos saber qué está pasando ahora, simplemente tenemos que coger un par de versículos para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, habrá una tercera guerra mundial y habrá esto y habrá lo otro. ¿La Biblia dice que habrá una tercera guerra mundial? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ha citado la primera? ¿Ha habido una primera? ¿Ha habido una segunda? La Biblia que habla de guerras. Entonces vamos a leer algunos textos rápidamente. Por ejemplo, Mateo 24. Y vamos a identificar, pues, rápidamente, si alguien puede leer Mateo 24, que me lea alguien, si puede ser, para ayudarme a mí, Marcos 13, del 7 al 8. ¿Lo coge alguien o no lo coge nadie? Si no, lo leo yo. Marcos 13, del 7 al 8. ¿Lo puede coger alguien y levanta la mano? Venga, Magda y Gabriel, primera de Tesalonicenses 5:3. Y yo voy a leer Mateo 24, de 6 al 8. Mira cómo se complementa, pues simplemente cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que nosotros sepamos que tú estás cerca? ¿Sí? Y Jesús les responde. Entonces, el versículo central de lo que está ocurriendo ahora, de los eventos, pues no es más que lo que dice aquí. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Por favor, los que estéis conectados, apagar micros, porque si no se escucha aquí. ¿Vale? Vale. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Y todo esto será, ¿qué? Será principio de dolores. Vamos con Marcos 13. Magda, ¿tenías tú Marcos 13? 7 y 8.
Un poquito alto, que se te oiga más, va. Ahora. ¿Viste qué es lo que se repite aquí? ¿Cuál es la palabra que se repite? Atención, Primera de Tesalonicenses 5, 3. La misma palabra, las mismas ideas, pero sobre todo una, que es muy importante. Primera de Tesalonicenses 5, 3. Primera de Tesalonicenses 5, 3. Paz y seguridad tendrá que pensiona como los dolores a la mujer que disfruta y no escaparán. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿alguien ha estado aquí en un parto? ¿Quién ha dado a luz aquí? ¿No? Yo he dado 2 veces, ¿no? Porque cuando las mujeres tienen hijos, los hombres también padecemos bastante, ¿no? Y unos dicen, no sabes ni lo que dices, ¿no? Los dolores de parto. ¿Qué pasa cuando vienen dolores de parto? ¿Qué es lo que ocurre? Que viene un dolor, viene una situación que se va dando ¿en qué? En intensidad, va cogiendo fuerza, ¿sí? Va siendo algo que viene de menos, pero va provocando, hasta que finalmente, ¿qué? Finalmente, pues se da luz. Entonces, esta metáfora que se recoge aquí es para este paralelismo, es para que nosotros entendamos que a medida que Dios permita en esta tierra, ¿sí? Y retire pues la posibilidad de que el enemigo pueda hacer su batalla porque él hará la suya, cuando Dios se retira no quiere decir que Dios se vaya a ir, porque la Biblia dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no dice unos días antes, ¿no? Sino que Dios, no es que su espíritu se vaya de la tierra, sino que a medida que Dios vaya dejando, cediendo, que la mal del hombre, el corazón que tenemos cada uno de nosotros se manifieste, pues el enemigo hará su obra. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que habrá un montón de estas cosas que en el libro de eventos de los últimos días, la hermana Guay dirá, pues desde el fuego del cielo, ciudades completamente destruidas, incendios, miles de barcos inundados por diferentes causas, terremotos, catástrofes. Lucas 21 dice que la ansiedad de las gentes que habrá, ¿no? Entonces, todos estos eventos simplemente forman parte del escenario profético que va a dar lugar a la gran batalla entre los 2 poderes que están peleando aquí ahora mismo en este mundo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues lo que la Biblia dijo, señales que nos indican que los dolores de parto se van a intensificar. Pero los dolores de parto, ¿dónde van a ser? ¿En una parte del mundo o en todo el mundo? En todo el mundo va a estar afectado, ¿verdad? Ahora mismo nosotros pues estamos aquí, los que sufren los dolores de parto pues son las personas en otros países, ¿no? Que por cierto, vivimos ahora mismo al menos con 13 guerras en el mundo, muy importantes, 13 guerras en África Central. No sabéis las cosas que pasan allí y que no tenemos ni ideas. Muchas guerras hay en el mundo que están ocurriendo, pero de momento eso ocurre allá. Pero cuando los dolores de parto se acerquen a nosotros, ¿verdad? Cuando ya la que pare ya no es la de allí, sino eres tú, la que pare ya no es lo mismo que ver parir a alguien que tengas que parir tú, ¿sí? Pues entonces eso ya será diferente. Entonces simplemente lo que está ocurriendo ahora es que esos dolores de parto se van a dar ahí. ¿Pero qué dice Dios? Escucha, esto será el principio de dolores. Ahora, ¿esta guerra es diferente? Sí, es diferente. ¿Por qué? Porque no es una guerra local, puntual, es una guerra globalizada. Esta guerra afecta ya al mundo entero de alguna forma. A nosotros ya nos están llegando muchas secuelas de estas guerras, ¿sí? Pero esta guerra es una señal de que Cristo ya viene mañana, no. ¿Por qué? Porque tiene que darse la señal. La señal de las señales, ¿cuál es? La señal de las señales, y de la señal que va cogiendo fuerza, ¿cuál es? En Mateo capítulo 24 nos lo dice, versículo 14, esa es la señal. Y el evangelio del reino de Dios será predicado en todo el mundo
por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa es la señal, ¿vale? Así que ya hemos preparado, digamos, hemos preparado el ambiente ya, ¿no? Para poder adentrarnos en 5 versículos que vamos a utilizar para entender pues, los acontecimientos que están por delante. Y os digo, lo que a la Iglesia le espera son los momentos más gloriosos de toda la historia. Amén. Lo que los hijos de Dios les queda por delante serán momentos difíciles, pero párate ahí. Son los momentos más espectaculares y extraordinarios que ningún ser humano ha visto jamás. Y eso lo vamos a ver ahora. Así que el miedo no es para ti. O sea, el miedo no es para el Hijo de Dios. La Biblia dice que donde está el amor de Dios, ¿qué es lo que no hay? No hay temor, porque el amor de Dios echa el temor. El Hijo de Dios no hay lugar para el miedo. Claro que el Hijo de Dios tendrá problemas y dificultades y angustia, pero la angustia no es por las persecuciones y estas cosas que a veces nos perturban. La angustia tiene que ver con una preparación con Dios. La angustia está motivada por ver el mal y el pecado del mundo y ver un mundo perdido, por un lado, y por otro lado esa angustia está porque si yo estoy en armonía con Dios, ¿sí? Esa es la angustia provocada en ese tiempo de angustia que la Biblia me habla, ¿sí? No es un tiempo de angustia por miedo, porque me persiguen y todo eso, no tiene que ver con eso. El tipo de angustia tiene que ver con una angustia provocada por si Dios y yo estamos en armonía, por si la fe, la gracia de Dios ha producido lo que tiene que producir en mi vida. Porque el pecado nunca es lo que yo hago. El pecado no se define como lo que yo hago. Lo que yo hago simplemente es la manifestación del pecado. El pecado tiene que ver aquí dentro. Tiene que ver con que si mi vida se ha puesto en armonía con la voluntad de Dios. En eso tiene que ver. Entonces vamos a leer 5 versículos y vamos a utilizar el libro de Daniel, que no he estudiado mucho esta parte de Daniel, porque es una de las partes más problemáticas, pero vamos a utilizar 5 versículos que cuando os olvidéis, ir a esos 5 versículos y veréis cómo todo se explica de forma tan buena y tan sencilla. Vamos a leer Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo del 40 al 45. 5 versículos vamos a utilizar, ¿sí? Y luego vamos a ir aquí, que no sé si se lee bien esto. Si no, las luces estas de aquí no sé si pueden apagar un poco más. Entonces, para leer Daniel 11, del 40 al 45, que nos va a hablar de las secuencias, ¿verdad? De ese gran día de conflicto entre el pueblo de Dios y esa falsa alineación con el diablo, es muy importante aquí 2 versículos. El primero es el que se encuentra en el versículo 40 y el siguiente es el que se encuentra en el capítulo 12, versículo 1. ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces, el versículo 40 el capítulo 11 de Daniel simplemente es pues un lenguaje literario que en lugar de usar símbolos como bestias, como estatuas, ¿verdad? Como dragones, que eso simplemente es un lenguaje literario de la época que se utilizaba entonces. Es algo común, como hoy tú lees un tebeo, pues la gente antiguamente entendía las cosas por símbolos, ¿vale? Los símbolos simplemente son formas de expresarse, no tiene nada que ver con cosas que sean realidades, ¿no? Sino que son símbolos que expresan una realidad. Punto. El capítulo 11 de Daniel nos habla entre un rey del norte y un rey del sur, ¿vale? Y los 5 últimos versículos del capítulo 11 de Daniel, del 40 al 45 y el 12:1, nos van a poner en el lugar donde nosotros tenemos que partir. Por ejemplo, en el versículo 40 dice así: pero en el tiempo del fin, ya lo tenemos. ¿En dónde? Pero en el tiempo del fin, es decir, de todo lo que ha hablado, llega el versículo 40 y dice, pero en el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Proféticamente, nosotros cuando estudiamos la Biblia sabemos
que el tiempo del fin, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Qué es? ¿En la época de Jesús? ¿En la época de Lutero? ¿En la época de los romanos? ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Proféticamente. En 1798, muy bien. Cuando se cumplió la profecía de los 1260 años. Esa profecía ya nos coloca, ya nos sitúa. Así que a partir de 1798 comienza el tiempo del fin. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en ese momento? La verdad que sería bonito que pudiéramos intercambiar opiniones para no estar hablando yo todo el tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿no? Aunque no se escucha, yo lo repito aquí. Pero, ¿qué ocurrió en ese tiempo? ¿Qué ocurrió? Pues mira, dice así, pero en el tiempo del fin, espérate ahí. Ahora vamos a ir a la otra parte. Tenemos el comienzo y vamos a ir al final. Daniel 12:1, ¿vale? Tenemos el tiempo del fin, 1798, y comienza el tiempo del fin, pero en el 12:1, ¿qué dice? Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a todo su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado todo su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Ya tenemos la secuencia, mira. Tenemos el margen entre ¿qué? Entre el tiempo del fin. ¿Y qué significa el versículo de Daniel 12:1? ¿Qué significa? Pues es el momento donde Cristo se prepara para venir a buscar a sus pueblos. Ya está. Así que todos los versículos que están en el medio nos van a hablar de cómo se va a desatar esa gran batalla. ¿Me seguís o no? Si no me seguís, lo vuelvo a explicar. ¿Me seguís o no? Pues os veo titubeteando, ¿eh? El versículo 40 nos coloca en un periodo de la historia y el versículo de Daniel 12:1 nos coloca en otro. Pregunto, ¿Daniel 12:1 ya ocurrió? No ocurrió, está por ocurrir. ¿Y el versículo de Daniel 11:40 ya ocurrió? Claro, ya ocurrió. ¿Cuándo? En 1798. ¿Vale? Entonces dice aquí, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrarán las tierras, inundará y pasará. ¿Vale? Así que aquí nos vemos en una... Mira, perdonad porque lo tengo aquí y lo voy a poner para que lo veáis. Si me puede pasar esto y luego volvemos otra vez. Aquí lo tenéis, mira, para que lo podáis ver. ¿Vale? Entonces, el versículo 40, claro, lo que pasa es que no estáis leyendo en la Biblia. Como no estáis leyendo en la Biblia, no me podéis seguir. Ese es el problema. Ahí lo tenemos ahora ahí, mira. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? ¿Él quién es? El rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras, inundarán y pasarán. Entonces, en el tiempo del fin, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en el tiempo del fin? Pues en Apocalipsis 10 lo tenéis ahí. Que en 1798 lo que ocurrió fue que el Papa Pío VI fue cogido, ¿verdad? Fue encarcelado y allí se murió. Y entonces el rey del norte, que nosotros como adventistas lo interpretamos en la profecía, por Daniel 2, por Daniel 7, por Daniel 8 y el libro de Apocalipsis, el papado, el sistema papal sufrió una grave herida, ¿sí? Sufrió una grave herida como de muerte, pero no se murió. Entonces, el rey del norte aquí es el sistema papal, el que venía gobernando durante 1260 años, que fue herido de muerte hasta 1798. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Pues lo dice aquí, en el mismo versículo más adelante, dice que por Egipto. Y Egipto en la profecía simboliza a Francia, y Francia representa el secularismo, el ateísmo, el racionalismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Dios no me interesa. Es la misma expresión que utilizó el faraón con Moisés en Éxodo capítulo, lo tenía por aquí, Éxodo capítulo 5, no. Bueno, lo busco rápidamente para que lo apuntéis ahí. En el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2.
que cuando va Moisés al faraón, el faraón le dice, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel, ¿no? Egipto representa esto, representa el reino del sur, representa pues esa ideología que nosotros hoy en día tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos telediarios vosotros encendéis que hablen de Dios? ¿Cuántas revistas, cuántos programas, cuántas cosas ocurren? Es decir, en Europa prácticamente hoy en día es muy difícil, las iglesias van descendiendo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados del racionalismo, del ateísmo, del secularismo. ¿Y de qué? De Egipto. Egipto tiene que ver con esto. Egipto nunca tuvo interés en las cosas de Dios. Quien tenía interés en las cosas de Dios o de los falsos dioses tenía que ver con los reyes del norte, con Babilonia, que venían del norte. Los reyes del sur les interesaba otra cosa, ¿sí? Entonces, quien provocó esta herida fue al rey del norte, fue el rey del sur. Y dice aquí que en este tiempo, pero en el tiempo del fin, dice que el rey del sur contenderá con él. Pero el rey del norte se levantará ¿contra quién? Se levantará contra el rey del sur. Se levantará contra el rey del sur. Y Apocalipsis 13, donde habla del dragón, la bestia, ¿verdad? La imagen de la bestia, pues ahí es donde explica todo lo que tiene que ver con esta forma de sanación de la herida, de esta herida del rey del norte, ¿sí? Entonces, el versículo 40 nos está diciendo que en el tiempo del fin surgirá pues que el rey del sur vaya contra el rey del norte y lo hiera. Pero el rey del norte lo que va a hacer es que una sanación. Ahora les pregunto, ¿qué hizo el rey del norte durante los 1260 años? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la Biblia en Daniel capítulo 7, por ejemplo? Persiguió. ¿Por qué? ¿Por qué perseguía a los santos? Porque guardaba los mandamientos de Dios, porque era un pueblo que confiaba y amaba a Dios. ¿Y qué herramientas utilizó? ¿Qué herramientas utilizó para perseguir al pueblo de Dios? ¿Qué herramientas utilizó? Al poder civil, a la unión del Estado. Muy bien. Iglesia y Estado, la misma imagen que cuando vinieron a apresar a Jesús, vino la Iglesia, ¿sí?, con el Estado, vinieron los dos. Realmente, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién fue? Fueron los romanos, ¿sí o no? Pero la orden, ¿quién la dio? La dieron los creyentes, los judíos, los fariseos. Ellos fueron los que dieron, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice es que el rey del norte va a venir contra el rey del sur, ¿sí? Es decir, el secularismo, el ateísmo, el racionalismo, todo este sistema que está populando en nuestra sociedad. ¿Y qué va a hacer? Que va a entrar ahí y va a arrasar con todo. Es decir, no va a quedar nada. Va a quedar todo este sistema de pensamiento que hay tiene sus días contados, ¿vale? El cristianismo volverá a ser lo que era, volverá a ser la piedra, ¿no? Será el pilar de toda la sociedad. Y en el cristianismo estarán esos dos poderes, el poder de Apocalipsis 14, confrontando a la bestia, a su imagen y al dragón, ¿vale? Entonces, en el versículo 41 nos sigue hablando de lo siguiente y nos dice: mas entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, como Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando el rey del norte se vaya sanando, ¿verdad? Por medio del versículo 41, por ejemplo, Apocalipsis 13, 14, vamos a leer Apocalipsis 13, 14, Satanás y todo su conglomerado, ¿verdad? La bestia, el falso profeta, utilizarán dos estrategias para producir estos engaños. Producirán dos, ¿vale? Uno se encuentra en Apocalipsis 13, 14, que es ahí donde podéis estudiar cómo se va a sanar esa herida, ¿vale? Es decir, el libro de Daniel nos plantea un thriller de película, ¿no? Daniel prácticamente no se enteran de mucho de lo que Dios le revela.
Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, ¿no? En Daniel 11 y Daniel 12, incluso Dios le dice, mira, Daniel, tú descansa y sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Daniel no se entera de mucho. Finalmente, lo que se entera hace que se caiga enfermo durante tiempo. Y el ángel Gabriel tiene que venir a enseñarle un poquito y a calmarlo porque él se pone así muy nervioso. Daniel simplemente es cuando tú ves una película, te aparece el thriller, ¿no? La sinopsis, así, te aparece pam, pam, pam. Pero luego si tú quieres entender lo que Daniel está hablando, tú tienes que irte a Apocalipsis. Es en Apocalipsis donde tienes la revelación. Tú tienes todo ahí lo que tú necesitas saber para comprender sobre todo el libro de Daniel. Y Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 igual. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos da el contexto del versículo 41. Y ahí lo que nos dice es lo siguiente. La primera estrategia, el primer ataque que lanza el enemigo contra el pueblo de Dios, lo tienes aquí. 13, 13, 14. Y este poder realiza grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Y con las señales se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, ¿sí? Engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de la espada y vivió. ¿Quién es este? El rey del norte. Así que, ¿cuál es el primer ataque que lanza aquí el enemigo? ¿Cuál es el primer ataque que lanza? Que va a engañar. Es el espiritismo o el espiritualismo. La hermana White tiene una visión en primeros escritos donde dice que a ella se le vio a ver un tren que iba a toda velocidad. Y dice que toda la gente en el tren parecía que el mundo entero iba ahí dentro. Y entonces ella veía a la gente dentro, feliz, cantando, tal. Y entonces, al mismo tiempo, fuera del tren, como en una colina andando, gente cansada, así, vio otro grupo de personas. Entonces dice Elena de White que le preguntó al ángel, ¿quiénes son estos y quiénes son aquellos? Y dice, mira, estos son los que dirigen al maquinista. El maquinista era Satanás. Y dice, los lleva a la destrucción por medio de engaños, de espiritismo, de grandes señales y prodigios. ¿No dice Mateo 24 eso? Que habrá grandes señales y prodigios que harán falsos profetas y anticristos que se levantarán para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice, parece que el mundo entero iba ahí. Dice, y aquí el pueblo de allí, ese es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que camina firme sobre un sendero, pero están cansados. Entonces dice que el primer ataque tiene que ver con esto, tiene que ver con el espiritismo, tiene que ver con las señales. Ahora yo os digo, el ateísmo, todo lo que un ateo necesita para creer, ¿sabéis lo que es? Lo que un ateo, lo que tiene que ver con el ateísmo, con lo que tiene que ver con el secularismo, lo que necesita una persona para creer es ver. Es lo único que necesita. Ahora tú imagínate que aparece, la Biblia dice que aparecerá Jesús. O sea, aparece el diablo representando a Jesús en este mundo, ¿sí o no? Ahora tú imagínate que aparece Mahoma, que aparece la Virgen María, que aparece Buda. ¿Puede hacer el diablo eso o no? ¿No lo ha hecho ya? Ya lo ha hecho anteriormente. En la Biblia aparece, por ejemplo, en el libro de Samuel aparece Saúl, que aparece ahí, Samuel, tal cual, pero no es Samuel. ¿Quién es? Es el diablo, disfrazado. ¿Sí? Entonces, el primer ataque que se lanza es el espiritismo, pero dice aquí que Edom y Moab y muchas provincias caerán, pero muchas escaparán. Y estos pueblos simbolizan a no el pueblo de Dios, no son el pueblo de Dios, pero son personas que no se van a dejar engañar por estos ataques. Son personas que Dios tiene en el mundo, pero no se van a dejar engañar por estos acontecimientos. ¿Sí? Por eso dice que estos escaparán, no se van a dejar engañar. A pesar de los engaños del enemigo, ellos no se van a dejar engañar. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que ellos tienen que entender. Hay algo que ellos tienen que entender. ¿Y qué es lo que tienen que entender? ¿Qué es lo que tienen que entender?
Porque Dios no va a dejar a nadie sin comprensión, ¿sabes? Dios no va a dejar a nadie que se pierda por falta de comprensión. Y hay muchas personas en el mundo que no comprenden todavía. ¿El qué no comprenden? Pues el último mensaje que Dios manda a la tierra, el último mensaje que Dios manda a la tierra es el de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el último mensaje que Dios manda a la tierra. Y hay mucha gente que ahora no lo comprende. Y cuando haya esas manifestaciones de poder, estarán tentados y atraídos, pero no cederán. Porque el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo todavía tiene que hacer cosas ahí en este mundo, con esas personas. Entonces, estos de Edom, Moab y los hijos de Amón representan no a la iglesia de Dios, sino representan al pueblo que Dios tiene en el mundo. De hecho, dice que entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? El rey del norte entrará y tratará de destruir, arrasará con el rey del sur, entrando en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? En la tierra gloriosa era el pueblo de Israel, era Palestina, allí, toda esa zona. Pero espiritualmente la tierra gloriosa tiene que ver con todos aquellos que aman al Señor. Entonces, él va a entrar en el mundo entero, va a coger el mundo entero. Y va a tratar de engañar al mundo entero, pero habrá pueblo de Dios que no será engañado. Unos que forman parte de su iglesia y otros que son los que Dios tiene como su pueblo, que Dios llama su pueblo. Y eso es muy importante. La hermana Guay hace una diferencia entre la iglesia de Dios y el pueblo de Dios. La iglesia adventista se reconoce como la iglesia de Dios, pero pueblo, Dios tiene mucho pueblo. Ella dice que la mayoría del pueblo de Dios está fuera de nuestra iglesia. Dios tiene mucho pueblo por ahí, en muchos lugares del mundo, que no van a ceder esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el versículo 41 está aquí. Ahora, el versículo 42, el versículo 42, dice lo siguiente. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Habéis visto cómo enfatiza? Él entrará en las tierras y Egipto no escapará. ¿Qué significa Egipto? Habíamos dicho, el rey del sur. El racionalismo, el secularismo, el ateísmo, todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Todo eso acabará destrozándose. Todo esto que hay hoy en día de educación espiritual y religiosa en las escuelas, no. Casamientos, no. Todo lo espiritual, todo lo que viene de Dios no interesa, todo eso terminará. ¿Por qué? Porque el rey del norte se va a encargar que vuelva otra vez a recuperar todo su poder y su influencia. ¿Sí? Entonces, el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, de Etiopía, le seguirán. Pero, esto es muy importante, versículo 44, pero, cuidado, es decir, voy a Apocalipsis 13 otra vez. En el libro de Apocalipsis 13 aparece el dragón, aparece la bestia, ¿verdad? Que fue la bestia que surge del mar, esa es la bestia del rey del norte que fue herida, la bestia que surge de la tierra, ¿sí? La bestia que surge de la tierra tiene que ver con los Estados Unidos de América, donde los Estados Unidos de América, proféticamente, ellos lo que van a hacer es volver a representar, van a ser la imagen de la bestia, es decir, van a unir iglesia y Estado. El protestantismo unido con el Estado, unirse los dos para hacer ¿qué? La imagen de la bestia, van a ser lo mismo que fue el papado. Por eso dice la Biblia que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. ¿Quién le permitió realizar estos engaños? ¿Quién fue? Fue el dragón que es el que está detrás de todo eso. Entonces, esta bestia finalmente lo que consigue hacer es volver a recuperar el poder para devolvérselo al rey del norte. ¿Se entiende? Entonces, pero noticias del oriente, es precioso, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar ¿a quiénes? A muchos. ¿Cuál es este versículo? Si estamos yendo en
en línea en el mensaje, en el escenario del tiempo del fin, ¿a qué se está refiriendo el versículo 44? Es decir, tenemos ese movimiento que lanza un primer ataque contra el pueblo de Dios con este mundo y es a través del espiritismo, a través de señales, de prodigios. La gente le encanta los prodigios, las señales, les encanta. Y mucha gente será sacudida. La iglesia de Dios, dice Elena de White, como veremos después, sufrirá un zarandeo que no os podéis imaginar. Un zarandeo, ese lenguaje literario de la agricultura del campo. El zarandeo se hacía para cribar ¿qué? Para cribar el grano de lo que no sirve para nada. Y entonces todos estos eventos, todos estos acontecimientos darán lugar al versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién atemorizará? Al rey del norte. ¿Y cuáles son esas noticias? ¿Cuáles son esas noticias que causan temor en el rey del norte, que viene, digamos, a destruir y viene a cogerse todo el mundo? Por eso la pregunta es, ¿habrá un solo gobierno y una religión mundial? ¿Habrá un solo gobierno y una religión mundial? Bueno, lo van a intentar. Claro que lo van a intentar. Pero ¿qué son esas noticias que vienen de Oriente, del verdadero Oriente, ¿no? Y el verdadero norte? En la Biblia aparece siempre Dios viniendo del norte, viniendo de Oriente. El anticristo imita, pero el Señor viene de Oriente, viene del norte. ¿Qué noticias son esas? Eso es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es el mensaje, el último mensaje que Dios da a la tierra, el último, no hay más. Pero Apocalipsis 18 dice que el cuarto ángel descendió del cielo e iluminó toda la tierra con su gloria. Eso no es ningún mensaje, eso es el poder del Espíritu Santo que le va a dar al mensaje. ¿Me entendéis? Y eso marca una diferencia importante, porque nosotros desde 1844 llevamos predicando el mensaje de los tres ángeles como podemos, ¿sí o no? Pero vosotros no notáis que falta poder a esto, que le falta poder. Pues estas noticias que vienen son lo que nosotros llamamos el fuerte clamor, la lluvia tardía. Será el momento donde el mundo entero será iluminado por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Todas esas personas que no tenían claro, que podrían ser engañadas, Dios, a través del mensaje no, del poder del cuarto ángel, obviamente representa la lluvia tardía, ¿verdad? Es decir, la presencia del Espíritu Santo, el poder que no viene de este mundo, sino que viene de afuera. Muchas personas ahí se convertirán a Dios. No dejarán que entren. No van a querer que entre la bestia o el falso profeta con sus engaños en su corazón. Entonces, finalmente, esas noticias de Oriente dirán, todo esto que tenemos es nuestro. El rey del norte habrá sido sanada su herida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por la imagen de la bestia. Está la bestia y la imagen de la bestia. El papado con el protestantismo. El dragón, es decir, el Satanás con el sistema papal y el sistema protestante, ¿sí? Acompañado del secularismo y todas estas ideologías, el budismo, el islam, todas estas ideologías se harán en una. Porque el primer ataque que Satanás hace es reunir a través de los espíritus de demonios. No leíamos antes que los tres espíritus de demonios en forma de ramas irán por toda la tierra. ¿A qué? ¿A qué van por toda la tierra? Vamos a ver otra vez. Apocalipsis 16, 14. 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas. ¿Qué son? ¿Qué son? Ahí te lo dice. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo. Van a los reyes de todo el mundo. No van a los reyes de un lugar. No. Esos espíritus de demonios van a todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla de aquel gran día del
todopoderoso. A eso va. Entonces, el versículo 44 lo que nos dice es que el cuarto ángel hará una intervención en este mundo, como nunca antes en la historia viva, donde el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, junto con el Señor, hará un despliegue increíble de poder en todas las partes. Y esto molesta al rey del norte. Porque el rey del norte es el dragón, es la oposición al mensaje de los tres ángeles. Entonces, versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué llegará a su fin? ¿Quién es el que llega a su fin? El rey del norte. ¿Por qué llegará a su fin y no tendrá quien le ayude? ¿Por qué? Apocalipsis 17, 14 nos lo dice. Porque la pelea, la batalla que hace este poder no es contra los hijos de Dios. No es contra el pueblo de Dios. No. Dice aquí que la pelea es contra el Cordero. Es contra Cristo. Pero el Cordero los vencerá. Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. La pelea no es contra nosotros, la pelea es contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y en la Biblia aparecen 6 batallas muy importantes en toda la Biblia. Una de ellas, pues es otra pregunta que teníamos aquí, que es ¿qué relación tiene aquí Ezequiel 38 y 39 que preguntaban el otro día sobre quién es Gog y Magog? O, por ejemplo, quién es pues esta batalla del Armagedón, ¿sí? Vosotros sabéis que en la Biblia hay 6 grandes batallas. Una está la guerra que se dio en el cielo. ¿Quién la perdió? El diablo, porque el que fue expulsado fue el diablo, no fue el Señor. La segunda guerra se dio en el Edén. ¿Quién perdió la batalla del Edén? La perdió el diablo, porque él, Génesis 3:15, que es la primera profecía bíblica, él pensó que había ganado, pero luego viene el Señor y le dice, enemistad pondré entre tu simiente y mi simiente, ¿no? Tú le herirás en el calcañar, tú te aplastaré la cabeza, ¿no? ¿No lo hizo Jesús en la cruz? La otra batalla tiene que ver en la cruz. ¿Quién ganó la batalla de la cruz? Cristo. La batalla de los 1260 años, donde el pueblo de Dios casi es destruido. La palabra de Dios casi es borrada de esta tierra. Muy difícil era encontrar una Biblia y gente que supiera leer la Escritura. Martín Lutero, cuando él abre la palabra de Dios, la abre a escondidas, a oscuras, en una especie de pozo atada en una cadena en latín. Casi. Pero dice Daniel capítulo 7 que Dios, y Apocalipsis 12 y 13, que Dios protegió al pueblo de Dios y lo llevó a dónde? Lo llevó al desierto para que fuera sustentada 1260 años. Y luego tenemos la batalla del Armagedón, que es la batalla que nosotros estamos hablando ahora. La batalla del Armagedón es la batalla de ese gran día que se está preparando. Tiene que ver con Apocalipsis, ¿verdad? Que estamos leyendo ahora, 16. El Armagedón es la sexta plaga que cae en este mundo, que cae cuando el pueblo de Dios es sellado y comienza el tiempo de angustia. Entonces empiezan a caer las plagas. Y el Armagedón, pues es ese conflicto. Armagedón tiene como 2 lecturas en la Biblia que se refieren al Antiguo Testamento. En el monte de Megido, donde se hacían todas las guerras, todas las peleas. Quien dominaba ese lugar tenía el control de Israel. ¿Sí? Y la otra lectura es el monte de Gedeón. ¿Vosotros os acordáis de la batalla de Gedeón, lo que pasó allí? En la batalla de Gedeón del libro de Jueces. ¿Quién fue el que peleó la batalla de Gedeón? ¿Cuántas personas mató Gedeón y sus 300 valientes? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos? Ninguno. La batalla la peleó el Señor por ellos. No tuvieron que hacer nada, simplemente tuvieron que confiar en el Señor y el Señor peleó la batalla por ellos. Entonces, aquí, si nosotros vemos rápidamente, vosotros veis aquí la secuencia, la secuencia desde 1844, ¿vale? Daniel 11:40 comienza antes de 1844, en 1798.
Ahí comienza el tiempo del fin. En 1844 lo que ocurre es que comienza el juicio de Dios. Y ahí venía otra pregunta. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados ahora en el juicio de Dios? ¿Quiénes son las personas que están siendo juzgadas? ¿Quiénes son los que estamos siendo juzgados ahí? ¿Quiénes? Pues toda persona que haya confesado creer en Jesús. Toda persona. Toda persona que en un momento dado haya entregado su vida a Cristo o haya declarado su fe o haya bautizado o se haya impuesto las manos en cualquier religión, en cualquier iglesia, en cualquier cosa, todas las personas que hayan profesado ser hijos de Dios, todos ellos Dios los escribe en el libro de la vida. Todos. Por lo tanto, todos aquellos que nunca, ¿verdad? Nunca han querido profesar el nombre de Jesús, quedan fuera de este juicio. Eso es para otro juicio. Ahora bien, la hermana Guay dice, no lo voy a leer porque se hace tarde, en el Cristo y Santuaria dice que los libros fueron abiertos. Daniel, capítulo 7. Los libros fueron abiertos y el juez se sentó. ¿Sí? ¿Se sentó para qué? Para juzgar. ¿Para juzgar qué? Las vidas de cada uno de lo que un día profesó. Y entonces dice ella que todas las vidas, toda nuestra vida pasará como un espectáculo delante del juez de Dios. Y Cristo, que es a quien se le dio la autoridad de hacer la justicia, a unos aceptará y a otros rechazará. A unos aceptará. Eso no lo dice Mateo 25. Mateo 25, hemos leído Mateo 24. Mateo 25 dice del juicio de las naciones. A unos les dice, venid a mí, benditos de mi Padre, y a otros les dice, no os conozco. ¿Cuál es la diferencia? Que unos han tenido a Cristo en su corazón y otros no lo han tenido. Entonces, aquí comienza el juicio de Dios sobre el mundo. Aquí, en 1844. A partir de cada ser humano, desde Adán en adelante, hasta los que estemos vivos, cuando Cristo venga, se estarán juzgando a las personas que en algún momento han profesado ser hijos de Dios. Por eso que si uno se bautizó en la iglesia para que le compraran sus padres una moto, o uno se bautizó y luego, pues, bueno, volvió por ahí, o yo creo que el sábado pues no tiene ninguna importancia, o que mi matrimonio, o que yo hago algo, pero no, nadie se entera, la Biblia dice, y los libros fueron abiertos, porque una cosa es el libro de la vida y otra cosa son los libros, ¿sí? Los libros es donde está toda nuestra vida. Toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que tiene que aparecer ahí en el juicio? Cuando salga mi nombre, yo seré culpable. Pero Cristo tiene que decir, sí, es culpable. Pero yo morí por él. Y él me aceptó. ¿Amén? Esa es la idea. Dios no tendrá por inocente al culpable. No os creáis esto es un falso evangelio. Eso es una ideología espiritualista. El espiritualismo desprecia la palabra de Dios. El espiritualismo no es como el espiritismo. El espiritualismo simplemente es uno de los mayores engaños que el diablo tiene hoy en las iglesias cristianas, donde el sentimiento está por encima de la palabra de Dios. Y Dios no va a aceptar la ignorancia adquirida a propósito, ¿me entendéis? Y estas profecías tienen dos lecturas en la vida del creyente. Una, no me interesa porque prefiero no saberlo. Dos, a mí lo que importa es que yo ame a Dios. Eso es un grave error, porque el 90 o el 80% de la palabra de Dios es profecía. Y muchos hombres se han entregado sus vidas para que tú y yo pudiéramos conocer esto que tenemos hoy. Dios se ha tomado la molestia de utilizar a profetas que han perdido su vida para que tú y yo pudiéramos saber en el tiempo que estamos viviendo. Y voy a terminar con unas citas de Elena de White para que vosotros sepáis de lo que estamos hablando. Apocalipsis 18:1, ¿verdad? Habla antes del zarandeo. El zarandeo es lo que está ocurriendo ya ahora en la iglesia. Pero el zarandeo forma parte de los dolores de parto. El zarandeo con el COVID, por ejemplo, fue un zarandeo, fue un pequeño zarandeo. Unos dejaron la iglesia, otras iglesias se cerraron, personas que se han disipado por ahí, otros que ni siquiera vienen, ¿sí? Pues los zarandeos irán viniendo,
pero irán viniendo a tal punto donde se separe los que aman a Dios por su ley y los que finalmente, pues, convivan, ¿sí?, o armonicen con un mundo cristiano, pero que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 18:1, pues finalmente es el poder del Espíritu Santo que le da al mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles Dios lo da a su pueblo para que lo predique. Pero Apocalipsis 18:1 es esas noticias que vienen del norte, del oriente, ¿a qué? A confrontar directamente a ese sistema diabólico que trata de engañar a todos los habitantes de la tierra. ¿Sí? Y ahí es donde finalmente habrá esa separación. Por eso que la ley dominical no es para prepararse. La ley dominical es para separar. Lo que se ha hecho, hecho está. Y entonces, aquí, la lluvia tardía, ¿ves? Apocalipsis 18:1, con la lluvia tardía, el fuerte clamor, el juicio de los vivos, ¿sí? Esto, pues, hará que Dios ponga su sello, y donde no esté el sello de Dios, ¿qué es lo que estará? La marca de la bestia. Es decir, el sello de Dios, aquí dentro, y la marca de la bestia. Aquí lo tenéis. Aquí termina el tiempo de la gracia. El tiempo de gracia termina aquí. Se acabó el tiempo de la gracia. Y entonces los que sigan siendo justos, sean justos. Los que sigan siendo impuros, sean impuros. Ya se terminó. El plan de salvación no termina aquí. O sea, el plan de salvación, de salvar a las personas, termina aquí. Pero el de salvación, donde entra el juicio, finalización del juicio y todo, eso termina aquí. Termina aquí. Entonces, aquí termina el tiempo de gracia. Pero luego viene el tiempo de angustia y esas 7 plagas que se derraman sobre este mundo, que ningún hijo de Dios será tocado en el tiempo de angustia. Ningún hijo de Dios será tocado. ¿Vale? Entonces, finalmente, la última plaga que cae sobre la tierra es la segunda venida de Jesús. Y ahí es cuando dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie delante de Dios? ¿Qué personas en la Biblia estuvieron ante la presencia de Dios y dijeron, Señor, aquí yo me muero? Y eso que eran hijos de Dios. Pues imaginaos ver a Jesús en las nubes de los cielos. Primera de Tesalonicenses lo dice, el cielo se partirá, los ángeles de Dios, el universo entero pendiente de lo que viene en el cielo, Jesús con todos sus ejércitos a buscar a sus hijos. Ni uno solo de ellos lo tocará, porque Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Miguel aparece 3 veces en la Biblia y Miguel es Jesús. Es Jesús vestido siempre en un plano de militar, ¿no? Vamos a decir así, militar. Y entonces Jesús viene porque se ha decretado una ley para poder matar a todos aquellos que no formen parte del dragón, la bestia y la imagen de la bestia. Eso lo dice en el conflicto de los siglos, ver esa parte, verás qué bonita es. Dice, y en el momento donde se decreta una ley para acabar con todos los hijos de Dios, cuando van justamente a acabar con ellos, van a lanzarse sobre ellos, en el cielo se escucha una trompeta y el cielo se abre y aparece una nube viniendo del cielo y al Hijo de Dios sentado sobre ella. Amén. Ese es, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que ponernos aquí. Entonces, después de la segunda venida de Jesús, viene el milenio. Y en el milenio lo que se juzga es que nosotros también tenemos derecho a participar del juicio que ya se hizo, que no estábamos. Pero en el milenio, a quien se juzga es a los que no están en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué se está? Imagínate cuando se ve a Pablo y Esteban allí. Cuando Esteban resucite y se encuentre con Pablo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Sí o no? Entonces, el juicio en el milenio, nosotros podemos participar de ese juicio, porque Dios no necesita juicios, pero todos los seres celestiales creados por Dios sí que lo necesitan. Y entonces, después de eso, viene la tercera venida de Jesús a este mundo y entonces se desata la guerra de Apocalipsis 27, que es la que decía de Ezequiel 37-38, de Gog y Magog, que es finalmente la gran batalla final donde Satanás y todos sus ángeles, después de estar 1000 años aquí en esta tierra sin poder engañar a nadie, cuando Jesús venga,
y resucite a todos los impíos, todos se prepararán ¿para qué? Para destruir la Nueva Jerusalén. Y el hermano White dice que entonces Jesús se levantará de medio de la ciudad y entonces toda rodilla caerá doblada delante de ¿quién? Del Cordero. Satanás y sus ángeles incluso doblarán sus rodillas reconociendo que ese es santo, justo y bueno. Y finalmente, aquí termina todo el plan de salvación y el reloj de la eternidad, clic, 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 continuará para todos aquellos que hayan aceptado la salvación y el amor del Señor. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto y mira ahora, y emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas y se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Como le pasó a Noé. Noé cuando tenía gente que le ayudaba, creyentes en ese proyecto, a través de la burla, del ridículo, de todo eso, los mismos que trabajaban con Noé construyendo el arca, fueron los peores de los cuales tuvo Noé que hacerles frente. Los peores fueron esos, los que un día profesaron amar a Dios. Otra, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. ¿Qué va a hacer? Recuperar lo mismo. Lo mismo. Haz que este sistema vuelva a recuperar su poder y ya veréis que las cosas que están escritas se cumplirán al pie de la letra. Así que los acontecimientos que nosotros estamos viviendo ahora simplemente son eventos que van a coger intensidad. Forma parte simplemente de que Dios va a ir retirando su protección en un mundo que lo ha despreciado, que lo ha rechazado, que lo ha humillado y pisoteado. Y como consecuencia de esto, simplemente que esos espíritus de demonios que obran en este mundo van a ir a buscar a todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Para ese gran día finalmente, donde el pueblo de Dios tendrá que decidir si está con Dios o no. Porque aquí en este mundo hay dos movimientos con dos propósitos diferentes. Uno, lo que pretende es que tú y yo nos perdamos. Y el de Dios lo que busca es que tú y yo nos salvemos. Pero la decisión final la tiene ¿quién? La decisión final la tenemos tú y yo. Entonces, el zarandeo que está en la iglesia por venir será grande. El zarandeo será grande. Los que están siendo juzgados hoy en día son aquellos los que un día profesamos amar al Señor. ¿Y cuál es nuestra única salvaguardia entonces hoy? ¿Cuál es nuestra única salvaguardia entonces hoy? ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? La palabra de Dios, el Señor, Jesús, el Espíritu Santo, el volcar nuestro corazón a Él. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a la Odisea? ¿Cuál es? Arrepiéntete, por ahí no vas bien. Ese no es, eso es un camino de perdición. No lo vas a conseguir. El que no interprete bien estas cosas que están ocurriendo, no lo logrará. Porque es necesario que el amor de Dios, que la presencia del Espíritu Santo esté ocupando aquí el control de nuestra mente, el control de nuestra vida. Bueno, mi querida familia, espero haber respondido a todo. Yo no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, estas son cosas que hay que estudiar con profundidad. Pero yo os digo, vosotros leer Daniel 11 del 40 al 45 y veréis cómo esos 5 versículos, juntamente con el libro de Apocalipsis, versículo a versículo, podéis ir entendiendo y comprendiendo los pasos de esta gran batalla. Porque finalmente esta gran batalla no la vamos a pelear nosotros. Esa batalla ya está ganada, la ha ganado Cristo. Ya está, Satanás está perdido y todos aquellos que lo sigan,
están perdidos. La diferencia es la ley de Dios. La ley de Dios es la que nos expresa el carácter del Señor. Y la piedra de tropiezo, sobre todo, será el día de sábado, donde el día de sábado formará parte de la identidad del creyente. Día que hoy muchos creyentes, pseudo creyentes, están pisoteando sin ningún tipo de problema, y muchos creyentes mirando para otro lado. Y Dios no va a contener con eso siempre, porque Dios tuvo que entregar a su Hijo Jesús, para morir por nuestros pecados, no para que sigamos viviendo en ellos. Y el universo entero está clamando por todas las degeneraciones morales y éticas que están ocurriendo en este mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues los tiempos de los cuales los profetas estaban hablando ya han llegado, ya están aquí. Nosotros somos la generación que posiblemente vivamos todo eso.